Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 29, programa 23, gran propuesta porque están los protagonistas, la información. Vamos a tener, para entender y poder de alguna manera comprender lo que nos está pasando en el terreno económico, a un doctor precisamente en economía y finanzas como es Lorenzo Preve. Todo lo que tiene que ver en materia de dólar, inflación, el préstamo del fondo, todo eso en el primer bloque. Luego en el segundo bloque nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis político para tratar de interpretar lo que ocurrió en las PASO y lo que sigue para adelante en la campaña, donde bueno, hay ya un terreno mucho más despejado en torno a los candidatos, pero una enorme incertidumbre en frente al resultado porque está muy parejo y queremos ver qué va a ocurrir en octubre, qué está pasando con la gente, todo eso con Claudio Fantini. Luego, en el tercer bloque, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la política local y lo que dejó también las PASO. Va a estar el candidato a intendente de La Libertad Avanza, el partido de Milei, Marcelo Bottazzi. Con él vamos a estar hablando de todo lo que dejó una elección en la cual los libertarios tuvieron una muy buena performance en San Nicolás y cuáles son las propuestas de este espacio para adelante. Como ve, un programa completo para que nos pueda acompañar. Vamos rápidamente a la primera tanda y cuando regresamos ya tenemos al primer invitado. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuento de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. ¡La Liga de la Energía! Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hemos anunciado para tratar de entender un poco todo lo que tiene que ver con la dinámica económica. Está con nosotros un especialista como es Lorenzo Preve, que es doctor en finanzas y es titular de la consultora Upside Risk. Muy buenas noches, Lorenzo. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. ¿Cómo estás, Baltasar? ¿Cómo anda todo? Muy bien, Lorenzo. Tratando de entender un poco, la dinámica económica en el medio de la campaña electoral, que es mucho en la Argentina. Y bueno, en ese marco, ¿cómo gestionan los privados, las empresas, en medio, digamos, de tantas turbulencias, ¿no? Sí, claro. Mira, por un lado lo que tenés es una cierta dificultad en planificar, porque vos realmente nadie sabe bien qué es lo que va a pasar. No sabemos si va a ganar uno, va a ganar el otro o va a ganar el otro. Hay tres que pueden ganar, digamos. Después cada uno pensará que la probabilidad de que cada uno gane. Pero después, por otro lado, tenés qué va a hacer cada uno de estos. Porque cada uno de estos dijo, si gano hago tal cosa. Pero después
después la realidad nos enseña de que muchas veces después de que un candidato gana, lo que hace es muy distinto, un poco distinto o para nada distinto de lo que había prometido en la campaña. Y esto la verdad que puede ser por una estrategia electoral, que dice, bueno, yo digo una cosa para ganar las elecciones y después digo otra para gestionar, que podría ser, pero también puede ser porque realmente el mercado no le permite, o la realidad no le permite hacer determinadas cosas y lo obliga a hacer otras. Entonces, frente a ese abanico de posibilidades tan amplios, es muy difícil saber qué va a pasar, con qué nos vamos a encontrar a fines de octubre, con qué nos vamos a encontrar durante septiembre, porque durante septiembre vamos a tener una campaña lanzada con candidatos trabajando y haciendo y diciendo, haciendo anuncios, etcétera. Después en octubre vamos a tener una primera vuelta electoral que puede salir con un presidente electo o con una segunda vuelta de balotaje, y después en noviembre finalmente va a haber un presidente que no sabemos quién va a ser y qué es lo que va a querer hacer y qué es lo que va a poder hacer. Así que, dicho esto, te diría que tenemos un abanico tan amplio que es muy difícil hacer un planeamiento, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero el planeamiento es muy complicado. Coincido, vos sos un especialista y la verdad es muy complicado, dada también esta obsesión de la Argentina por el corto plazo y, digamos, y el abanico de incógnitas que hay para adelante. Te quiero preguntar, en el día a día, en tus charlas con tus clientes que son empresarios, que son del sector privado, ¿cómo ven ellos el futuro, por lo que te pueden decir y demás? Mira, yo te diría que todo el mundo está tratando de manejar el plazo relativamente corto, como decías hace un rato. Para mí hay algo que yo creo que es un consejo que yo siempre le doy a la gente, y es, vos imaginate que estás subiéndote a un auto, tenés que elegir el auto para ir a algún lado. ¿Vos sabés que el camino está perfectamente asfaltado y no tiene pozos, y no tiene baches, y no tiene lomos de burro, y está impecable el asfalto, y vos querés llegar rápido a algún lugar? Probablemente elijas un auto deportivo, un auto que puedas andar muy rápido. Ahora, si vos tenés incertidumbre, no sabés si el camino es de tierra, si el camino va a estar asfaltado en buen estado, en mal estado, con pozos, entonces no vas a elegir el auto deportivo, ¿no? Vas a elegir un auto que te permita pasar los obstáculos. Y si hay un poco de barro, claro, vos me dirás, bueno, pero el auto deportivo anda más rápido, es más poderoso y me permite tener una rentabilidad mayor. Llévalo a la empresa ahora. Tomar decisiones que te lleven a maximizar la rentabilidad o a ir más rápido en tu empresa puede no ser compatible con el camino que te encuentres delante. Entonces, si vos realmente no sabés qué camino vas a tener, probablemente lo que necesites es conseguirte un auto que te permita pasar por encima de los obstáculos. Y eso es un poco la analogía que yo suelo conversar con las empresas hoy. Estos no son años para andar buscando una maximización de performance o una maximización de rentabilidad, sino son años para tomar decisiones donde tenés mayor capacidad de supervivencia en las empresas, donde tenés empresas que aumentan su resiliencia. ¿Entendés? En lugar de usar una empresa que vaya a andar muy rápido, te diría, tener una empresa que ande un poco más despacio pero un poco más segura. Y cuando le venga el golpe por la izquierda, por la derecha, de arriba o de abajo, la empresa pueda sortearlo tranquilamente. Lo que me estás diciendo, se entiende, lo que me estás diciendo más o menos es, es acomodar el traje a los tiempos que corren, es gestionar de alguna manera estos riesgos, ¿no? Claro, es estar preparado para que ocurran cosas que vos tenés que haber tratado de imaginar y vos tenés que haber tratado de pensar qué es lo que va a pasar en mi empresa si esto ocurre y yo cómo voy a responder. Bien. Esto no es otra cosa que gestionar riesgos e incertidumbre. Así es. Lorenzo, se hablan muchas cosas, por supuesto, rumores en el medio de las tensiones, en el medio de la dinámica política y económica, e incluso un escenario de corte o cesación en la cadena de pagos, en diferentes sectores. ¿Vos ves ese escenario en el corto plazo que sería indudablemente muy complicado para la supervivencia de muchas empresas? Incluso algunos lo plantean en el sector público, que ya está atrasando sus pagos. Sí, te diría que como todo el mundo está esperando a ver qué pasa, todos tratan de tomar la menor cantidad posible de decisiones. Entonces,
Si a vos la dinámica de tu sector te permite demorar un pago, lo vas a demorar, sobre todo con la devaluación que estás viendo, ¿no? Ahora, decir que va a haber un corte en la cadena de pagos, te diría, me preguntás, ¿es posible? Y bueno, sí, es posible. ¿Vos creés que va a ocurrir? No lo sé, espero que no. Si me preguntás qué espero que no. La realidad, ya no podés descartar nada, pero en principio yo espero que prime la cordura y la economía siga operando de una manera más o menos razonable hasta que esto se entregue en manos de quien sea el próximo presidente, ¿no? El próximo equipo económico también, el próximo equipo económico. Lorenzo, ¿qué pensás técnicamente en tu visión hoy en día, sobre todo, por supuesto, desde la plataforma de Milei? Se habla mucho de la dolarización, de emular lo que ha sido Ecuador. ¿Vos crees que, en este momento la dolarización es un modelo viable para la Argentina, para eliminar la inflación, como para parar esto? Mira, partamos de una base. La dolarización, la ley de convertibilidad que aplicó Menem en los 90, o Cavallo Menem en los 90, ¿no? Sin ir más lejos, el euro que aplicó Europa, ¿no? Son todas herramientas macroeconómicas, monetarias, que anulan la posibilidad de que un gobierno, de que un país haga política monetaria. En el fondo, vos le decís, mira, vos no vas a hacer más política monetaria. Entonces, la economía va a funcionar, pero la política monetaria la tercerizaste y se la das a otro. En este caso hablamos de la dolarización, que quiere decir que estamos teniendo la política monetaria americana nos va a hacer funcionar a nosotros. Eso quiere decir que cuando vos en San Nicolás estás produciendo el producto que se te ocurra, acero, por ejemplo, y lo vas a salir a exportar a Europa o a China, vas a ser igual de competitivo que una acería que está operando en los Estados Unidos con la política monetaria americana. Esto es lo que implica que se dolarice la economía. En algún momento, obviamente vos la dolarizás a un determinado valor, entonces si la dolarizás a un valor que está holgado, al principio vas a tener una cierta capacidad de competir con tu competidor estadounidense para llegar al mercado chino en una condición competitiva. Ahora, si vos de a poquito vas perdiendo competitividad porque en tu país, te invento los eventos, porque el costo laboral es más caro, la tasa de interés es más cara, la matriz fiscal es más cara o la matriz energética es más cara, y tu competidor americano, vos de a poquito vas a ir quedándote rezagado en la carrera por la competitividad, y tu competidor americano va a tener un margen mayor que vos, que lo puede traducir a ganancia o puede bajar precios para correrte del mercado. Cuando pasan esas cosas, ¿qué hace un país? Devalúa su moneda. Ahora, como la Argentina y muchos otros países no han sabido tener una política monetaria juiciosa, digamos, o una política monetaria adecuada, lo que han hecho es un abuso o un mal uso de la política monetaria, y entonces lo que están proponiendo, en este caso Milei, pero hay otros candidatos que alguna vez lo han propuesto y en muchos otros países lo han hecho, es sacarte la posibilidad de hacer política monetaria. El problema es que si vos en el mediano plazo no lográs que el país sea igual de eficiente, en este caso que los Estados Unidos, a largo plazo vas a tener un problema, que de hecho es lo que nos pasó en los 90, ¿no? Al principio las cosas funcionaban de una determinada manera y bueno, después de 10 años vimos que la economía empezó a hacer agua por todos lados. De hecho, sin ir más lejos, vos vas a Ecuador. ¿Qué quiere decir que Ecuador esté dolarizado? Quiere decir que una empresa ecuatoriana, para competir en el mercado mundial de lo que produzca y quiere exportar, tenga que tener la misma eficiencia que una empresa americana. Y ya llevan unos cuantos años los ecuatorianos dolarizados, y la eficiencia en Ecuador no es la misma que en Estados Unidos. Y entonces, si vos vas a Ecuador, vas a ver que en Ecuador circulan unas monedas que son dólares ecuatorianos. Que no son dólares, son dólares ecuatorianos. A ver, acordate de los patacones. Sí. Es un patacón, es lo mismo. Una cuasi moneda. Me decís, ¿dolarización sí o no? Y la dolarización nos permite
que le pongamos un parche a la economía y hagamos un puente a una racionalidad de la economía, una racionalización de la economía, bienvenida sea. Ahora, si después de unos X años vamos a tener a todas las empresas no competitivas y no tenemos la posibilidad de hacer política monetaria, va a ser exactamente lo mismo que estamos teniendo hoy y vamos a haber desperdiciado una oportunidad más. Yo creo que es un poco eso. Ahora, después, cuando se habla de dolarización, hay dos temas más. Sí. Uno es la parte técnica de cómo se la hace. Sí. Hubo muchos artículos en los diarios en los últimos meses, ¿no? Las últimas semanas, perdóname, de cuánta plata necesitas, de dónde la vas a sacar, cómo lo vas a financiar, cuántos dólares para absorber los pesos. Bueno, todo eso hay gente que es muchísimo más experta que yo ahí no tengo la capacidad de opinar. Y la segunda discusión que hay dando vueltas hoy es por qué el dólar y no otra moneda. ¿Por qué no elegir una moneda que esté más compuesta por tu canasta de intercambio comercial, por ejemplo? Sí. Que es lo que dicen algunos. Y ahí también es una propuesta que puede ser interesante. Algunos hablan de hacerlo con el euro, otros con una canasta de monedas. Lo que pasa es que si lo haces con una canasta de monedas ya no es más una dolarización o una eurización, sino que es una especie de ley de convertibilidad. Pero si lo haces contra el euro también podría ser. La ventaja del euro es que hay muchas economías que conviven en el euro y entonces ya no dependés de la competitividad de un país como Estados Unidos, sino de la competitividad de un continente como Europa, donde tenés diferentes perfiles de país, ¿no? Tenés Italia, que es muy diferente a Alemania, o Portugal, España y otros países que cada uno son, digamos, distintos, ¿no? Bien. Ahora, si te acordás, cuando el euro se puso muy fuerte, sí, muchos países se cayeron digamos, de alguna manera del plato, ¿no? Claro. Y entonces las empresas tenían que cerrar sus plantas productivas en Italia, en España, en Grecia, e ir a producir a China, lo cual generó un problema macroeconómico más o menos importante en varios países, ¿no? Así que es difícil decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la dolarización, porque para que funcione necesitas tener una disciplina macroeconómica que no tenemos. Como lo fue ahora, también en los 90. Si la tuviéramos, ¿para qué vamos a dolarizar? Claro. Lorenzo, el tiempo se nos fue. Yo te quiero agradecer muchísimo la presencia en el programa, los conceptos y bueno, que nos ilustres, que nos ilumines un poco en este túnel que es la Argentina, la economía argentina y sobre todo en un año electoral. Ha sido muy amable, Genial, Baltasar, te mando un abrazo. Otro para vos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Luego de la economía, ahora nos vamos a meter de lleno en el análisis político, qué ocurrió en las PASO y cómo viene la campaña a las elecciones de octubre con un analista como es Claudio Fantini. Ya volvemos. Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate para tratar de entender un poco toda la dinámica que dejó las PASO y por sobre todo las perspectivas para adelante. Está con nosotros el analista internacional
Claudio Fantini. Muy buenas noches, Claudio. Bienvenido a San Nicolás Debate. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Baltasar. Un gusto saludarlo. Igualmente para mí, Claudio. Un gusto. Hace tiempo que no lo entrevistábamos y siempre es materia de consulta porque, bueno, indudablemente la Argentina siempre tiene mucho para interpretar y para analizar. Y lo más próximo es comenzar consultándole de este resultado de las PASO, de lo que tiene que ver con, de alguna manera, lo que se está percibiendo, lo que dejó y un poco las perspectivas, preguntándole de un actor importante que fue el 11% de ausentismo. ¿Qué significa? Bueno, significa que hubo dos formas de expresar un hastío muy profundo con la dirigencia argentina, con la clase política, ¿no? Con la clase dirigente en su conjunto, diría, no solo la política, pero especialmente la política. Una de las formas de manifestar ese hastío es no yendo a votar, la otra es votando mayoritariamente a Javier Milei, ¿no? Que me parece un caso muy raro. Siempre se opta por el antisistema, casi que es una regla de este último tiempo. Ya no son casos excepcionales, sino que se han vuelto la regla, ¿no? Ahora, lo lamentable es que votando el antisistema no se busca como antisistema algo que represente la lucha frontal contra la corrupción desde valores profundos, sino que se busca la furia, ¿no? Porque digamos que lo que está a la vista del común de la gente de Javier Milei es esa personalidad volcánica que trasunta una gran cantidad de furia política, de desprecio político. El hombre que en los sets de televisión vocifera insultos y descalificaciones con los ojos desorbitados, creo que es lo que más llamó la atención y lo que la gente votó. En estos mismos días en Guatemala hubo una elección y la gente buscó votar el antisistema, pero el antisistema que tuvieron a mano los guatemaltecos es Bernardo Arévalo, y Bernardo Arévalo es el hijo de un gran presidente que tuvo Guatemala, un gran demócrata, ¿no? El primer presidente votado, elegido democráticamente, que gobernó en la segunda mitad de la década del 40 del siglo pasado, y que luego tuvo que partir al exilio cuando su sucesor y continuador de su modelo reformista, que fue Jacobo Arbenz, fue derrocado en un golpe muy violento en el que participó militarmente Estados Unidos con bombardeos. Este hombre, el nuevo presidente guatemalteco, el presidente electo, nació en Uruguay porque su padre, Juan José Arévalo, ese histórico demócrata que fue presidente de Guatemala, estaba en el exilio cuando nació este hijo suyo, que ahora es el presidente electo y que venía desde afuera del sistema de partidos, había creado un movimiento, el movimiento Semilla, un movimiento de centro izquierda en todo caso, pero donde la bandera principal es acabar con el sistema de corrupción que engangrena el Estado y las instituciones de Guatemala y que tienen en el presidente actual, Alejandro Giammattei, o Giammattei, a una de sus peores expresiones, ¿no? O sea, buscaron a alguien que patee el tablero de la corrupción. ¿Y qué quiere que le diga? Miro con un poquito de envidia a Guatemala, que votó como votó, mientras que Argentina votó para patear el tablero, algo que se parece mucho a un salto al vacío. Yo le quiero preguntar, Claudio, en eso de patear el tablero y en dos ideas fuerzas que Milei explicita, que son
afuera la casta y la dolarización. Algunos dicen que es un populista porque cree que simplifica cuestiones muy complejas que en la práctica no son, pero que en definitiva le da una esperanza a la gente. ¿Usted qué cree de esto? No, mire, yo creo que un gran acierto de Milei fue denominar la casta a la clase política argentina. Creo que es un acierto señalar como una casta donde lo que prima son los ineptos, los corruptos, los que entran al poder con voracidad para hacer negocios, ¿no? El sub-50 son predadores realmente en todos los niveles del Estado, en el Estado nacional, en los estados provinciales, en los estados municipales, ¿no? Vemos que todo está gangrenado de una voracidad predadora, ¿no? Pero sobre todo, además, gente que hace carrera política o escala en la política o con la obsecuencia o ofreciendo negocios, armando negocios, todo está hecho para que salga mal en la economía y en el Estado argentino. A eso había que cambiarlo, y estuvo bien en usar el término la casta. No lo inventó él, a esto de tomar esa palabra que viene del sistema de estratificación ancestral en sociedades como la India, por ejemplo, y que hasta deviene de la mismísima religión. A ese término lo usó primero Podemos, el partido antisistema que surgió en la izquierda española. Pablo Iglesias y los suyos fueron los primeros que llamaron la casta a la clase política imperante. Pero en eso, digamos que está bien, ese es el acierto de Milei. Y no es su acierto lo que a mí me preocupa la forma. La forma no es anecdótica, la forma no es menos importante que el fondo. La forma es lo que le dio este triunfo, pero la forma es irradiar violencia política, desprecio en inmensas cantidades. Entonces se convirtió en la pierna ideal para patear el tablero. Bueno, yo lamento que sea así porque hay cosas que me preocupan. Cuando uno ve cómo plantea las cosas y ve que no va a tener las mayorías suficientes de bancas ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, bueno, a lo que llega uno a la conclusión es que Argentina va hacia un nuevo Fujimori. En algún momento o cambia Milei, o si sigue siendo el mismo como presidente, cierra el Congreso, como hizo Alberto Fujimori al principio de la década de los 90, porque con el Congreso que va a tener no va a poder hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Entonces es como, tiene mucho de salto al vacío. En ese salto al vacío hay una gigantesca responsabilidad de la clase política imperante. Ese salto al vacío se explica, entre otras cosas, por el fracaso estrepitoso del gobierno que armó Cristina Kirchner y que encabeza Alberto Fernández, que encabeza, le pongo comillas porque tampoco se lo ve cumplir ninguna función específica desde hace bastante tiempo, ¿no? Este gobierno esperpéntico es parte de la explicación de que el resultado de las PASO haya sido el que fue. A eso se suma que la dirigencia en su conjunto, incluyendo también a la oposición, bueno, muestra mediocridades que son realmente desalentadoras para la sociedad, ¿no? Que las grandes figuras, o que entre las grandes figuras esté Macri, con un discurso absolutamente insustancial, volátil, vaporoso, sin contenido. Bueno, todo eso da lugar a que irrumpa en el escenario la violencia verbal, la violencia gestual. Pasó en Filipinas cuando ganó Rodrigo Duterte, en Brasil cuando ganó Jair Bolsonaro, en Trump, en los Estados Unidos cuando ganó Trump. La violencia verbal y gestual muy posiblemente se termina convirtiendo siempre en violencia real.
¿no? El gobierno de Trump terminó con el asalto al Capitolio, un acontecimiento que manchó la historia institucional de Estados Unidos, además de dejar 5 muertos, ¿no? La violencia de Jair Bolsonaro también se terminó desembocando en un asalto a los edificios de los 3 poderes en el corazón de Brasilia. No es gratis. No es gratis votar de ese modo, ¿no? A mí me parece que no se puede perder de vista que hay consecuencias, ¿no? Que los hechos tienen consecuencias, ¿no es cierto? Y hay que pensar también en esas consecuencias. Bueno, Claudio, creo yo que permítame hacer una imagen más, ¿no? Sin duda hay una responsabilidad gigantesca en el fracaso espantoso del gobierno que armó Cristina Kirchner y que encabeza Alberto Fernández, y en la clase dirigente en su conjunto, incluida la oposición. Es lógico que mucha gente sienta que está en un edificio en llamas. Ahora, ciertas opciones se parecen a saltar al vacío. Si el edificio está en llamas y estamos en el 10º piso, bien, estamos en una situación complicadísima, estamos en serio riesgo. Ahora, si para huir de las llamas lo que hacemos es saltar al vacío, tengamos en cuenta que estamos haciendo un suicidio, ¿no? Y a veces las democracias se suicidan en las urnas, ¿no? A mí me parece que es muy importante entrar en un estado muy profundo de reflexión. No digo que esa vaya a ser la suerte, todavía pueden pasar muchas cosas, puede pasar que no gane Milei, puede pasar que Milei gane, pero que cambie, que aparezca una versión, que siguiendo el teorema de Baglini aparezca una versión muy distinta a la que fue. Ahora, si hay un Milei presidente, que es una continuidad lineal del Milei que conquistó el voto de la Argentina hastiada, bueno, entonces estamos ante un periodo de sombras, y sombras muy oscuras, Baltasar. Bueno, y le quiero consultar, Claudio, por Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, que pareciera que se desangeló, porque hoy en día parece que la nueva grieta es Massa, Milei, Unión por la Patria y los libertarios, ¿no? ¿Cómo ha quedado Patricia Bullrich en el medio de todo esto? Bueno, esto está recién empezando. Creo que está buscando tener una reacción más rápida Sergio Massa. Sergio Massa tuvo una reacción más rápida, es también el que quedó en una situación un poco más complicada, porque es el que salió tercero, aunque no sé si la tiene más complicada que Patricia Bullrich. Es muy difícil hacer la aritmética de los votos para tener en claro cómo se moverían, cómo se desplazarían en la elección de octubre la masa de votos que se distribuyó del modo que se distribuyó el domingo pasado en las PASO. Pero la cuestión, el anterior domingo en las PASO. Pero la cuestión es que Patricia Bullrich debe estar reseteando su campaña, deben estar calculando los daños que provocó la forma en que mantuvieron la interna entre Bullrich y Larreta, y deben estar calculando también cómo resetearse, cómo reformularse, cómo encarar esta nueva etapa. Yo no descarto nada para la elección de octubre. No descarto que termine siendo presidenta Patricia Bullrich, para nada. Tampoco se puede descartar que termine ganando Massa, aunque fue el que salió tercero, ¿no? Por muy poco, porque es como un triple empate, pero el que está en el escalón más bajo fue Massa. Y por supuesto no se puede descartar que llegue a la presidencia Javier Milei. Esto es una moneda en el aire. Todavía no ha dado claras señales Patricia Bullrich de cómo va a reformular su estrategia. Cuando empiecen a aparecer esas señales podremos hablar al respecto, Baltasar. La última, Claudio,
En Milei, que siempre de alguna manera elogia al gobierno de Menem y la política económica y demás, ¿le ves similitudes más allá de las distancias entre Menem y Milei? Digamos, no. La similitud que yo veo es que también en el gobierno de Menem hubo señales de la era de antisistema. La era de antisistema empezó en la última década del siglo pasado, en la década del 90, ¿no? Cuando aparecieron Fujimori en Perú, Berlusconi en Italia, y Menem era un apparatchik del peronismo, había sido gobernador, era un político clásico del peronismo, pero clásico del interior, ¿no? Para el escenario nacional era un personaje extravagante, sus patillas, era esa cosa folclórica, medio rara, ¿no? Pero sobre todo también Menem supo que no debía maquillar en la campaña electoral esos rasgos telúricos que lo diferenciaban tanto del político tradicional. Cafiero encarnaba el político convencional, ¿no? Menem era extravagante al lado de Cafiero y fue quien ganó la interna, pero luego también se dio cuenta que la gente ya no votaba a los políticos, la gente ya no le creía a los políticos, entonces Menem fue el que empezó a buscar por fuera del sistema. Entonces trajo del mundo deportivo al motonauta Daniel Scioli, al corredor de Fórmula 1 Carlos Reutemann, al popularísimo cantante y autor de canciones Palito Ortega, ¿no? Él ya se dio cuenta que el sistema político estaba hundiendo a la sociedad en un hastío. Por supuesto, los outsiders tampoco van a tener respuesta a las inquietudes de la gente, ¿no? Y también los outsiders, como fue el caso de Fujimori o del mismo Berlusconi, cayeron en los mismos vicios, y también Menem cayeron en los mismos vicios de la clase política de siempre: la corrupción, la obsecuencia, la ineptitud, ¿no? La inutilidad, escalar no por el mérito, sino por el contubernio, por estar ahí trenzando y transando. Todo eso ha ido cada vez desgastando más la paciencia de las sociedades. Entonces primero buscó a los outsiders, Berlusconi por ejemplo. Ahora ya está buscando a los furiosos: Trump, Jair Bolsonaro, Duterte, Javier Milei. Yo espero que en el gobierno no sea como estos tres ejemplos que puse, pero lo que lo llevó hasta donde llegó no son sus conocimientos económicos y la forma en que los explica, sino sus vociferaciones, la furia que descarga, esa personalidad volcánica, ese salir con los tapones de punta, agredir, insultar, descalificar. Eso es lo que lo visibilizó y lo que lo hizo el canalizador de los votos de una sociedad que ya está con un nivel de indignación gigantesca frente a una clase política gangrenada de ineptitud, de corrupción, de falta de ideas, en fin. Así es. Claudio, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho este contacto y sobre todo esa honestidad intelectual para tratar de analizar la dinámica tan, pero tan complicada de la política argentina. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Baltasar. Le dejo un abrazo. Un abrazo para usted, hasta cualquier momento. Ha pasado Claudio Fantini, analista internacional, bueno, analizando todo lo que tiene que ver con la dinámica de las PASO y sobre todo de la campaña en las elecciones de octubre. Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresamos, ya está con nosotros el candidato a intendente de La Libertad Avanza en San Nicolás, Marcelo Bottazzi.
mil si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, ahora sí damos comienzo al tercer y último bloque de San Nicolás Debate. Como lo había anunciado, está con nosotros Marcelo Bottazzi, que es candidato a intendente de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, quien ha tenido una gran performance a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Muy buenas noches, Marcelo. Bienvenido a San Nicolás Debate nuevamente y felicitaciones por lo que ha sido la elección en San Nicolás de las Paso. Hola, muy buenas noches, Baltasar. Muchas gracias por las felicitaciones, también por la invitación, y aprovecho este espacio para decirle gracias a todos los ciudadanos nicoleños que nos han acompañado, que creen en la libertad y específicamente en La Libertad Avanza, que con tanto cariño, esmero y dedicación estamos representando. Así es, Marcelo, un verdadero cambio. En el bloque anterior con el analista político hablaba de los outsiders. Tanto Milei como en tu caso, un outsider sos. Tal vez la gente que no vio tu entrevista en el anterior programa, venís del sector privado, sos empresario, estás con los problemas del día a día. Y bueno, es un poco refrescar la política, ¿no? Tal cual. Yo creo que todos los que venimos del ámbito privado, hoy estamos un poco cansados de todo esto. Y sé que hay muchos periodistas, también analistas, que vienen despotricando mucho sobre La Libertad Avanza. Pero al respecto, lo que puedo reflexionar, que nuestro gran líder, Javier Milei, tiene toda una carrera hecha por fuera de la política. Entonces es como que estamos, en cierta forma, muy alejados a los políticos actuales. Y en esto puedo llegar a decir que si bien nuestro líder a primera vista parecería ser un tipo totalmente descontrolado, es todo lo contrario. Justamente nosotros decimos, su verborragia verbal que tiene, también gestual, es propia de un líder eufórico que sabe llevar el mensaje a las masas, y no subestimamos lo que es la población en cuanto a la descodificación del mensaje. Creemos que lo baja muy claramente y que la gente tiene la suficiente capacidad para discernir, identificar y abrazar justamente estas ideas libertarias que estamos trayendo. Porque cuando limpiamos toda esa espuma y ese no sé qué le meten los políticos cuando entran a interpretar y a decodificar a su manera y meten su impronta en las ideas políticas que traemos, notamos que justamente hay una mala intencionalidad. Pero afortunadamente la gente ya cansada de toda esta casta política y de las cosas como actualmente vienen saliendo, dice basta y lo manifiesta a través del voto, como ha pasado en la mayoría de las provincias de nuestro país a lo largo y a lo ancho. Hablo de provincias, de municipios y de todo espacio
donde se han podido manifestar. Es por eso que estamos plenamente convencidos de que estas ideas realmente fueron interpretadas por la sociedad y que la gente quiere un cambio y que sabe que si en rigor podemos aplicar el criterio de estas políticas, más allá de que seamos o no mayoría en las cámaras legislativas, la gente va a saber cuáles son nuestras ideas y si no se llegan a poder concretar, se saldrá con un mensaje claro, transparente y oportuno a explicar de por qué no se están llevando a cabo determinadas políticas. Bien, Marcelo, lo que ha sido la elección, repetimos, una elección que Javier Milei fue el candidato más votado a presidente en San Nicolás y la Fuerza Libertad Avanza, que te tiene como candidato a intendente, ha tenido un caudal de votos muy importantes. Digo, esto se traduce seguramente en más responsabilidad. ¿Cómo sigue la campaña? Bueno, ya más definido el tablero rumbo a octubre. Más responsabilidad, realmente, porque, como dije anteriormente, el voto ese que la gente nos ha confiado, hoy por hoy nos arraiga en convicciones y también lo da la fuerza necesaria como para tomar impulso y ratificar toda esta línea que con tanto esfuerzo venimos trayendo y realizando en cada palabra, siempre atada a la responsabilidad del poder realizar. Entonces, realmente respondiendo a esa sabia pregunta, la gente nos dio su confianza y hoy estamos aquí ratificando nuestras ideas y sumando algunos votantes más justamente para poder ser poder. Bien, Marcelo, en ese camino a las elecciones de octubre, en plena campaña local, electoral, en lo que te compete, con tu equipo, digo, las propuestas frente a las necesidades de los nicoleños. Reiteremos, ¿dónde están las banderas de Libertad Avanza en San Nicolás? ¿Qué se puede hacer en seguramente otro modelo de ciudad que están pensando? Otro modelo de ciudad, siempre, como dijimos la vez cuando vinimos a su programa, sí. Baltasar, ratificamos y daremos continuidad a todo lo que está muy bien hecho en San Nicolás y que los vecinos hoy justamente pueden disfrutar de grandes espacios. Pero notamos, estamos caminando, hablando con vecinos y sabemos cuáles son las necesidades y las falencias. Entonces, hoy por hoy, con la responsabilidad que empezamos a caminar y con tanto acompañamiento de la sociedad, decimos, más que llevar propuestas, tenemos que ir explicando el paso a paso de cómo la vamos a ir concretando. Entonces ya hemos identificado que hay que trabajar mucho en educación, en el trabajo, en la seguridad y en el ayudar a los vecinos que aún más allá de que le pase el pavimento, se mejoren sus veredas y se iluminen sus calles, siguen teniendo necesidades que tienen que realmente compensar y poder resolver para llevar una vida digna. En eso mismo estamos focalizándonos y empezando a dar algunas explicaciones sobre eso, de cómo lo vamos a hacer. Bien, ¿cómo ha ido y cómo piensan redoblar todos los esfuerzos en torno a la fiscalización, a las recorridas, al mensaje que le están llevando a los nicoleños? Sobre las fiscalizaciones, sabemos que es un punto totalmente crucial para nosotros, para defender justamente el voto y que no se pierda ninguno en el camino. Y en cuanto a la llegada a la gente, como decía, estamos recorriendo y ya empezamos a dar explicaciones de cómo queremos articular y justamente tomar presencia en lugares más postergados, como también en lugares que vienen en pleno desarrollo, poder ser tener herramientas alicientes para llevarle a todos los ciudadanos. Focalizando en lo que es un poco la parte de la seguridad, sí. La seguridad en general, nos queremos hacer cargo del 100% de la responsabilidad de las fuerzas públicas, pidiendo a provincia que justamente nos deleguen esa maravillosa herramienta que es la policía, para poder nosotros mismos tener plena autonomía sobre ellos, poder organizar y también dirigir estas fuerzas, encaminarlas, teniendo nosotros un mapa del delito, para conocer cómo se va dando todos los actos delictivos en nuestra ciudad y poder tener conocimiento pleno de qué zona hay que atacar y cómo
hay que atacar justamente la inseguridad. En esto, Baltasar, no llegamos para castigar a los jóvenes o a los que hoy han tomado un mal camino, digo en primera instancia, porque realmente la libertad avanza y nuestro líder, Javier Milei, tenemos la sensibilidad suficiente para ir en contra de la casta política y, como él mismo menciona, primero articular y bajar el déficit fiscal a través del recorte político, no los beneficios sociales que hoy llegan a través de elementos, bienes y o servicios a la sociedad, sino recortando simplemente el gasto político. Ya a partir de ahí tendríamos unos puntos más como para dar vuelta justamente el déficit fiscal que actualmente hay y de esa manera poder llegar un poco más a darle oxígeno a la gente toda. Y acá cuando decía estar un poco más presente con la zona, en regiones, zonas más postergadas, me refiero a llegar a determinados sectores, por ejemplo en la parte de educación, porque como decíamos, la educación está íntimamente ligada y es todo inherente a los chicos que de repente no tienen contención, que terminen cometiendo actos delictivos. Entonces, en eso mismo, cuando nos llegamos y notamos las preocupaciones de los padres o responsables de chicos, le decimos que primero vamos a llegar en forma muy preparada, capacitada y consciente hasta estos barrios postergados. Abordaremos las problemáticas actuales, por qué los jóvenes justamente están haciendo abandono de sus obligaciones de estudiante. Esos datos estadísticos los empezaremos a llevar a cabo a través de asistentes sociales, las cuales van a estar preparadas y van a tener que saber que tendrán que cumplir objetivos claros y van a ser auditadas también por nosotros, porque una cosa es enviar a relevar y otra cosa es decir, nos van a traer el dato crudo de lo que realmente necesitamos, sin distorsión ni tergiversación. Entonces, por eso mismo, esas mismas referentes que vayan a relevar distintas zonas de nuestra ciudad para nosotros conocer la problemática y en efecto poder accionar para resolver, van a ser gente que van a estar auditadas y preparadas. Y nosotros, desde el municipio, desde las herramientas que administremos, empezaremos a articular para encontrar soluciones justamente Marcelo, a esas necesidades. Si estás poniendo acento en la seguridad y en la educación. Si se diera un escenario adverso en que, Javier Milei se impusiera a nivel nacional, pero no Carolina Píparo, la candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y no se transfirieran las competencias a nivel local en caso de que llegue a la intendencia, ¿cómo se lleva adelante operativamente estas políticas en materia de seguridad, en materia de educación, más allá de estos abordajes? En materia de educación, la verdad que no nos preocupa ni mucho el decir cómo articularíamos, porque las herramientas desde el municipio y desde el mismo consejo están. Tenemos muchos empleados públicos que dependen de sus funciones, digamos, que solamente hay que ordenarlos, capacitarlos en relación a lo que nosotros consideramos que son los puntos críticos que tenemos que conocer, y en relación a eso ya podríamos resolver lo que es la parte de educación. Cuando vamos a la parte de seguridad es un poco más compleja y somos, como libertarios, íntegramente democráticos. Y en esto consideramos en la buena funcionalidad de los distintos organismos y en esto con provincia y con sus respectivos representantes en nuestra ciudad tendríamos que articular mecanismos comunes justamente para tener mayor control y trabajar con una sinergia conjunta. No nos gusta a nosotros, a los libertarios, pensar en patear la pelota desde municipio a provincia. Queremos hacernos cargo de un 100% de nuestra ciudad y para eso, como digo, necesitamos nosotros lograr tener autonomía sobre distintas fuerzas, lograr administrar íntegramente recursos y en relación a lo que nosotros creemos y consideramos necesario, salir a llevar las distintas actuaciones para hacernos, como dije anteriormente, íntegramente responsables y llevarnos todos los aplausos
o algunas críticas si algo no sale como estamos pensando. Bien. Marcelo, en el Consejo Deliberante, en función, digamos, por supuesto, de la performance que deja la interna, que por supuesto que de alguna manera abre el camino para lo que se viene, digo, para la elección de octubre, indudablemente en caso de imponerse como intendente van a estar en minoría. ¿Cómo es de alguna manera la gobernabilidad local en ese caso? ¿Y van a buscar aliados? ¿Hay propuestas, acercamientos? ¿Cómo van a llevar adelante esto? En un país siempre se necesita de aliados, se necesitan de distintas voces, se necesita alternancia. Entonces, nosotros consideramos que no todos los que están en el Consejo Deliberante no son dignos de ser escuchados y no por qué también seguir lineamientos de ellos. En esto lo conversamos con el equipo de trabajo y decimos, hay muchos proyectos totalmente sanos y convenientes para nuestra ciudad, que tal vez tendríamos que retocarlo en cierta forma en algunos aspectos. Y hay otros que nos iríamos a oponer. Y de la misma forma y con la misma fuerza en que acompañaríamos, también pediríamos el acompañamiento y el compromiso social para un mejor beneficio de toda la sociedad, justamente de la oposición. Porque si bien ahora somos oposición, las elecciones terminan, Botassi si irá a la intendencia o no, y la vida del ciudadano nicoleño continúa. Y nuestra responsabilidad hoy aquí plasmada y lo que la gente no transmite se tiene que volcar, se tiene que respetar y la libertad avanza o quienes estén ahí en representación tienen que trabajar en relación a eso. Bien. Que creo que es el objetivo de todos, de distintas formas. Así es. Pero es el objetivo de todos. Marcelo, nada más para el final, breve mensaje al vecino para seguramente buscar el apoyo para octubre. Para octubre, exactamente. Decirle a todos los vecinos que nos sigan acompañando, que estamos trabajando fuertemente, con una fuerte ética de responsabilidad, también conociendo en cada rincón cuáles son las necesidades que justamente la sociedad hoy está teniendo. Sabemos que hay muchas cosas muy bien en la ciudad, se van a respetar, pero también entendemos y notamos que hay muchas cosas que hay que mejorar. No hablamos de cómo sería la generación de empleo, pero sabemos cómo hay que llegar a la generación de empleo, justamente quitando barreras y ayudando a jóvenes y distintos rangos etarios que se puedan incorporar a trabajar. Sabemos cómo hacerlo y para eso le pedimos el acompañamiento a todos. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias también, Baltasar. Muchas gracias, Marcelo. Nuevamente felicitaciones y todo el éxito para la elección de octubre. Gracias por estar. Por favor, a usted. Bueno, lo vio, lo escuchó. San Nicolás Debate es Marcelo Botassi, empresario, candidato a intendente de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, quien ha tenido una destacable performance en las últimas elecciones, ha sacado más de 15.000 votos y ahora, por supuesto, los libertarios afinan el lápiz, como quien dice, para las elecciones de octubre en una San Nicolás, donde es un distrito muy importante que se elige intendente y se reelige la mitad del Consejo Deliberante. Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresamos, ya las consideraciones del final. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza.
Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate, como lo pudo ver, las propuestas, los protagonistas, lo que deja una elección indudablemente muy reñida, una elección que de alguna manera va a ser histórica seguramente, porque bueno, encuentra una sociedad muy desgastada, como lo decía Claudio Fantini, muy agotada de lo que tiene que ver sobre todo con la cuestión económica, que no logra un cauce porque la inflación está cada vez en niveles más altos, porque el salario no alcanza, porque de alguna manera no se le encuentra un rumbo a un gobierno que está terminando y que, bueno, presenta a uno de los candidatos, que es el actual ministro de Economía, Massa, que, como le decía, acaba de viajar a Estados Unidos a encontrarse con el Fondo Monetario para un desembolso importante que tiende a pensar que va a, por lo menos, a quietar las aguas de un dólar blue que ha superado los 750 pesos y de una situación muy complicada. Por supuesto, el terremoto político de lo que fue el triunfo de Milei, el impacto que tiene hacia adelante una oferta liberal como la que no ha habido en la Argentina, un enorme interrogante acerca de la gobernabilidad de este espacio, por supuesto en caso de lograr la presidencia, y una Patricia Bullrich que de alguna manera logra también meterse en la contienda, habiendo salido segunda, pero tratando de lograr un reposicionamiento en la campaña en el cual Juntos por el Cambio tiene que lograr un alineamiento. Mucho, pero mucho para analizar de todo esto. El próximo programa va a haber un gran editorial en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis político de lo que dejó la elección y también la elección de San Nicolás, pero me dicen que el tiempo se me fue. Agradecerle, recordarle que la repetición es sábado a las 22 horas y domingo 18:30 horas. Han sido muy amables, muchas gracias y hasta la próxima semana.